Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de absolutísima actualidad, como es el coronavirus. Hay multitud de vídeos acerca de este tópico, desde la perspectiva sanitaria, desde la perspectiva de salud y también desde la perspectiva, en muchas ocasiones, conspiranoica. Yo, sin embargo, voy a hacer un repaso de algunas de las muchas noticias que han salido esta semana acerca de ese tema y voy a dar una visión alternativa, una visión que por desgracia no abunda mucho en las redes sociales. La visión bíblica, ya que la Biblia nos habla de sucesos así y nos explica el por qué suceden, con lo cual es muy importante conocer esto para no entrar en un estado de pánico y de temor. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de cómo se contagia este virus. Este virus es de la familia de los coronavirus y fue descubierto a finales del 2019, por eso se llama COVID-19. El cómo se contagia una persona va de la misma forma que nos explica este gráfico. Primero hay una persona que ya está infectada, que estornuda y por tanto lanza moléculas de este virus, lanza virus al ambiente, ya sea sobre personas o sobre objetos. Si caen sobre objetos, cuando otra persona coge este objeto, si no toca la parte infectada de virus, aún no está infectada, por tanto no puede transmitir este virus a una tercera persona. Pero cuando ya toca la parte donde hay el virus, ya pasa a tenerlo en su cuerpo, en sus manos, en su ropa, etc. Si esta persona se lava, por ejemplo, las manos antes de interactuar con otra persona, aquí se interrumpe la cadena, porque con agua y jabón bien lavadas las manos el virus desaparece, no soporta mucho la desinfección. Pero si no hace eso y antes de lavarse las manos se encuentra otra persona y, por ejemplo, se da la mano, se acerca mucho, pues muy posiblemente este virus ya pasará de la segunda a la tercera persona también, con lo cual ya tenemos una nueva persona que se convierte también en portador. Esta toca a otra persona más y así se va haciendo la cadena. El problema está no en tenerlo en las manos, porque como hemos visto, si te lavas bien, ya está. Y tampoco el problema no es pasarlo de mano en mano a otras personas. El problema es que cuando una persona, por ejemplo, tiene las manos infectadas de este virus y luego se toca la cara, se toca la nariz, se toca los ojos, se toca la boca, es ahí cuando pasa a ser infectado, ya que este virus entra en el organismo y empezará el tiempo de incubación hasta, mostrar esta persona infectada los síntomas típicos. Los síntomas del virus son, esta foto está en catalán, pero no os preocupéis, os lo voy a traducir, aunque se entiende bastante bien. Los síntomas de este virus son fiebre, tos, en especial áspera y seca, no muy húmeda. Se tiene una sensación de falta de aire y en general dolor muscular y malestar general. ¿Cómo se puede prevenir este virus? Aunque son medidas muy básicas y desde luego no son 100% efectivas ni mucho menos, sirven para que no sea tan fácil infectarse de este virus. La primera medida sería lavarse a menudo las manos con agua y jabón o soluciones alcohólicas. La segunda es que si tenemos ganas de estornudar o toser, nos tapemos con un pañuelo de un solo uso la boca y la nariz, lavándonos rápidamente las manos después. A veces, si no tenemos pañuelo, pues ponemos nuestro brazo delante de la boca y así los virus, en caso de estar infectados, se quedan en la ropa. Luego ponemos esta ropa a lavar y nos lavamos también las manos. Y también, sobre todo, si estamos en comunidad y en grupo, evitar compartir utensilios para comer, por ejemplo, tenedores, cucharas, platos, etcétera. No tocar los mismos utensilios porque así es mucho más fácil que si alguien está infectado, pues transmita el virus a otra persona. Aquí tenemos un mapa global, un mapa que en mi opinión ayuda a crear el pánico en la gente y en las sociedades, ya que vemos este mapa y vemos que está el mundo lleno de puntos rojos. Europa ni siquiera se ve. Estados Unidos está muy rojo, el Asia también, África no mucho, Sudamérica ya empieza a dar un poquito de miedo. Y estos son los casos que hay de personas infectadas en cada país. Esta captura fue tomada a las 5:50 de hoy, día sábado 14 de marzo, pero claro, va variando a cada minuto. Ahora seguramente ya los datos han cambiado. En aquel momento había 149.943 infectados en todo el mundo. Vemos que en China, por ejemplo, 80.900, Italia 17.600, España 6.023, Subcorea 8.086. En definitiva,
Aquí tenemos todos los casos y a la parte derecha vemos el total de muertes y el total de personas recuperadas. Vemos que el total de muertes global son 5.614 y el total de personas recuperadas son 72.060, con lo cual las personas que se recuperan de este virus es muchísimo más superior que a las personas que mueren. De hecho, este virus afecta principalmente y provocando la muerte a personas mayores con las defensas bajas o a personas que ya tenían patologías anteriores, especialmente respiratorias. Si no, lo más común que dé es síntomas leves, como hemos visto, de tos, de fiebre, y si tiene que estar unos días, pues, de baja. Pero claro, sin mirar los números y viendo el mapa, parece que estemos todos a punto de morir y que haya realmente una infección generalizada, pero como vemos, en la parte izquierda los números infectados son miles y cada país de estos tiene millones de habitantes, con lo cual la proporción de infectados con la proporción total de personas que viven en cada país aún es muy baja. Es cierto que va subiendo y realmente habrá más muertes, habrá más gente recuperada también y habrá muchos más infectados porque algo que tiene este virus es que se propaga muy rápido. Pero si solo nos quedamos con la imagen, nos da una sensación muy alejada de la realidad. Y eso lo usan los medios, especialmente audiovisuales y televisivos, para crear este sensacionalismo y también crear un estado de opinión que muchas veces no se ajusta con la realidad más cruda. Ahora veremos una noticia de este señor que se llama Nimer Simeón. Es un especialista en nutrigenética y asegura que la dieta es clave para prevenir el coronavirus. Y es bien cierto, porque no solo lo dice él, lo dicen más expertos, con lo cual es una opinión bastante generalizada. ¿Qué nos dice Nimer Simeón? Dice, se refiere a lo que es actualmente la mayor preocupación de salud en el mundo, el coronavirus. Afirma que con una dieta equilibrada se fortalece el sistema inmunológico y que este es clave para no permitir que un virus como este ingrese al cuerpo. Tener un sistema inmunológico fuerte es muy importante. Eso lo he oído a través de muchos medios de comunicación y a través de muchos expertos, y realmente si uno está sano y está bien, probablemente lo único que va a notar son pequeños síntomas muy parecidos a la gripe, quizá un poco más fuertes, pero no pasarán de ahí, no desembocarán en enfermedades graves pulmonares y mucho menos en la muerte. Y sigue diciendo, un punto muy interesante. Como estudioso de la relación entre la Biblia y una dieta saludable, comenta que en la Biblia hace 4.000 años atrás está escrito no comerás alimentos inmundos. Y enumera el pato, el ganso, el gallinacio, el caballo, entre otros, y qué tipo de carnes debes comer en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 59. Os recomiendo esta lectura porque ahí vemos las bendiciones que se obtienen de Dios al obedecer su ley y las consecuencias o maldiciones que hay cuando no se obedece. Pero también hay en la Biblia otro libro que es Levítico, se llama Levítico, y en su capítulo 11 habla de animales inmundos y animales permitidos para comer. Lo vamos a ver en un momento. La noticia sigue diciendo, afirma que está anunciando bíblicamente que surgirán enfermedades zoonóticas, es decir, que fue transmitida desde los animales al hombre, tal como es el coronavirus. Y en un momento también vamos a ver el posible origen de este virus. Nimer Simeón indica que el lugar donde surgió el virus se consumían murciélagos, caballos, gatos, justamente contradiciendo lo que decía la Biblia, bien cierto. Si una persona se contagia con coronavirus, y aquí viene el consejo de este experto, lo primero que debe hacer es una limpieza intestinal, sin abandonar los antibióticos, aumentar el consumo de los factores no vitamínicos más conocidos como las verduras para alcalinizar el cuerpo. También se recomienda disminuir la temperatura corporal del cuerpo porque el coronavirus vive en temperaturas medias. Recomienda. Para obtener estos resultados, Nimer Simeón indica que se deben tomar abundantes extractos o jugos de verduras y tener una dieta equilibrada, siempre acompañado del tratamiento clínico. De vez en cuando sería bueno sustituir el paracetamol que toma tanta gente en el mundo y que se receta tan fácilmente por los médicos, y quizá empezar a beber jugos de verduras, extractos de jugos de verduras, jugos de frutas, y empezar a tener una dieta que tienda, si más no, al vegetarianismo, y si tiende al veganismo, aún mejor. Y os recomiendo también este canal, que se llama Bethesda, la alternativa natural. Es un doctor también cristiano, que el año pasado estuvo aquí en Cataluña haciendo una serie de conferencias muy interesantes, y hace unos pocos días, esta semana, sacó este vídeo de 10 minutos, en donde da una serie de consejos para protegernos del coronavirus, una serie de consejos preventivos. Os recomiendo que os suscribáis a este canal y que veáis este vídeo. Vamos a entrar en materia y veremos dónde se originó. ¿Dónde se originó este coronavirus?
pues se originó en China. Todo parece indicar que fue en un mercado de China, en la ciudad de Wuhan. Ahora los chinos dicen que probablemente fue que Estados Unidos introdujo este virus en su país, pero al principio no había ninguna duda de que lo que vamos a ver ahora era el verdadero punto de inicio de este virus. En el fondo, la población común nunca sabrá exactamente qué hay de verdad en esto, pero sí que viendo lo que vamos a ver ahora y comparándolo con la Biblia, vemos una causa muy factible de las consecuencias que estamos viviendo ahora también a nivel de Europa. Dice, coronavirus, las terribles imágenes del mercado donde se originó la pandemia. En las redes sociales aparecieron fotos del mercado de Wuhan, o de Huanan, en la ciudad china de Wuhan, antes de ser clausurado. Se vendía carne de 112 animales diferentes, desde ratas hasta koalas. En las redes sociales aparecieron fotos del mercado de mariscos Huanan en la ciudad china de Wuhan. Vemos que era un mercado de mariscos. Antes de que fuera clausurado por las autoridades el 1 de enero, con la casi certeza de que ese lugar fue la fuente de origen del coronavirus. Sin ningún tipo de control sanitario se vendían pescados, pulpos, serpientes, murciélagos, ciervos, tejones, aves y las más diversas especies. En el mercado se podía encontrar carne de 112 diferentes especies animales, como civetas, que es un mamífero carnívoro que habita la India y el sur de China, zorros, salamandras, pavos reales, ratas, cachorros de lobo, koalas, cocodrilos, puercoespines y entre otros. Y la noticia sigue y también nos cuenta de que había podredumbre por todas partes, sangre de animal, etc. En definitiva, unas medidas higiénicas totalmente insuficientes. Pero vemos que se vendía sobre todo animales y muchos de ellos la Biblia los considera totalmente inmundos, que no se debería comer a los humanos. Y en relación a esto vamos a ver un poquito, porque hay muchos animales que se vendían, pero se focalizó bastante en que probablemente el origen fuera el murciélago, porque ahí en China es muy típico comerse sopas de murciélagos y el murciélago está literalmente entero dentro de la sopa, poco cocido, y se lo van comiendo, con lo cual es una fuente de virus y de enfermedades impresionante, de primer orden. Levítico 11, versículos del 10 al 11 nos dice, porque es un capítulo en donde se nos declara todos los animales que se pueden comer o que no se pueden comer, aunque ahora hoy en día es mucho mejor tender al vegetarianismo e incluso al veganismo, a la dieta original. Pero en aquel tiempo, en el tiempo del pueblo de Israel en el desierto y cuando ya se estableció en Canaán, fueron estas las directrices para aquel momento. Dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Aquí vemos que en esta definición entran los mariscos. Los mariscos no deberían entrar nunca en nuestro cuerpo, son los basureros del mar y son un criadero de enfermedades para nosotros que desde luego no nos harán ningún bien. Y vemos que en este mercado había especialidad de mariscos, algo que Dios prohíbe. Y en los versículos del 13 al 19 vemos el otro integrante de la ecuación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el áliga, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Vemos que el murciélago también es un animal inmundo. Y sin embargo en China se come como aquí se come cualquier otro animal común. Con lo cual las consecuencias a veces tardan menos o tardan mucho, pero siempre llegan. Y nunca van a llegar a través de algo bueno. Llegan a través de incumplir unos mandatos divinos y de hacer algo que va en contra de las leyes de la salud que Dios estableció. Por cierto, este capítulo también habla de que el cerdo es inmundo. Y al menos en Europa y en general en todo el mundo, del cerdo se aprovecha absolutamente todo. Quizá deberíamos pensar en dejar de comer cerdo porque también es una fuente de enfermedades brutal. En Levítico 17:10 recordad que he dicho que en la noticia también se hablaba de que había mucha sangre ahí, tanto seca como fresca, de los animales que ahí mismo mataban. Con lo cual la carne que se llevaba la gente a casa obviamente no estaba desangrada, tenía restos de sangre aún.
Y además, si hay sangre en los distintos callejuelos de este mercado, en los lugares donde se almacenaban animales, etc., pues también es un foco de contaminación de bacterias y de virus. Y Levítico 17 nos dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre de su pueblo. Por tanto, vemos que en este mercado y en esta ciudad y en China en general se estaban incumpliendo desde siempre directos mandamientos de Dios. Por tanto, tarde o temprano debía venir la consecuencia, la maldición. Comen animales con sangre y aparte comen todos los animales inmundos que Dios no permite. Y ahora vamos a ver un vídeo que sucedió a lo largo de esta semana en donde la OMS declara como pandemia la situación provocada por el COVID-19. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Bien, vemos que ha tomado esta decisión tan radical, porque cuando se declara pandemia generalmente se extiende el miedo entre las sociedades, pero en este caso, según dice el director general, no ha quedado más remedio, ya que a causa de la rápida propagación y de la inacción, que es un punto importante, la inacción y la falta de medidas eficaces de los distintos gobiernos europeos y mundiales, pues no les ha quedado más remedio que declarar esta enfermedad del COVID-19 como pandemia. Esta noticia, que es de hace unos meses, es del 2019, nos avisa de algo que hoy en día vemos que es tremenda actualidad. Parece que está definiendo perfectamente lo que está sucediendo con el coronavirus. Dice: el mundo tiene que prepararse para la próxima gran pandemia letal. Un comité de expertos entrega a la ONU un análisis sobre el riesgo de una emergencia sanitaria global y qué hay que hacer para prevenirla. La mayor amenaza, una gripe masiva y mortal. Y atención a lo que vamos a ir leyendo porque, como digo, se está cumpliendo todo literalmente. Esta noticia salió el 5 de octubre de 2019, con lo cual hace unos meses, era 3 meses antes que se mostrara al menos oficialmente la existencia de este virus en China. Dice: si un brote de un nuevo y agresivo tipo de gripe estallara mañana, el mundo no tendría herramientas para evitar la devastación. Morirían entre 50 y 80 millones de personas y liquidaría el 5% de la economía global. Curiosamente, mucha gente está diciendo que iremos a este número más o menos de personas muertas en el mundo y veremos más adelante también que el shock en la economía y en las bolsas ha sido devastador y más que lo será. Con lo cual, de momento, eso ya se cumple. Sigue diciendo: no contamos con las estructuras suficientes para hacer frente a la próxima pandemia letal. Esta es la cruda realidad sobre la que alerta un grupo de expertos de la OMS y el Banco Mundial, reunidos en una junta recién creada y llamada The Global Preparedness Monitoring Board, a los que la ONU encargó una evaluación tras la última epidemia de ébola en África subsahariana, con el objetivo de aprender de los errores del pasado. Los especialistas han analizado las infraestructuras de dinero disponible para emergencias, el número de profesionales capacitados para solucionarlas y los mecanismos de coordinación entre países. Según las conclusiones de su primer informe anual sobre preparación mundial de emergencias sanitarias, el espectro de una urgencia sanitaria global se vislumbra en el horizonte. Sería genial decir que estamos preparados para lo que puede venir, pero no es así. Y realmente lo estamos viendo. Ha tomado a todo el mundo por sorpresa y realmente vemos que las medidas de contención no han sido para nada eficaces y ahora ya estamos en una fase medio descontrolada de propagación. Dice: tenemos que hacer una serie de cambios y vamos a controlar que se lleven a cabo, explica la supervisora de este análisis, Harlem Brundtland, que fue primera ministra de Noruega y directora general de la OMS entre 1998 y el 2003. El documento se presentó en Nueva York la última semana de septiembre, coincidiendo con la cumbre de la ONU de cobertura sanitaria global, pues parece que estos cambios que estaban recomendando se van a tener que aplicar sí o sí. Luego va siguiendo la noticia, lo podéis leer tranquilamente en vuestras casas. Y vamos a este recuadro.
Dice, otra de las recomendaciones del informe comienza con la preocupante advertencia de que hay que prepararse para lo peor. Es profético este informe. Esto quiere decir que nadie es ajeno a las consecuencias más nefastas. Europa y Norteamérica se sienten muy a salvo, pero hay que explicar a la gente que en un mundo interdependiente cualquier brote puede afectar, como mínimo, a los países vecinos. Y eso lo hemos visto claramente con el coronavirus. Ciertamente aquí en Europa y en Norteamérica nunca pasa nada. Todos estamos acostumbrados a que pase en África, en Asia quizá, en algún punto de Sudamérica, pero en Europa siempre ha habido tranquilidad y mucho menos epidemias, al menos en los tiempos modernos. Pero sin embargo, en un mundo globalizado, en donde hay viajes de personas de cada país al otro continuamente, hay miles de aviones diarios, es muy fácil propagar una enfermedad. Y así ha sido y está siendo con el coronavirus. Sigue diciendo en el medio, creo que todavía no somos conscientes de lo conectado que está este planeta a través del transporte aéreo. Como decía, en cuestión de horas puedes haber llevado cualquier enfermedad de un lado del globo al otro, y así ha sido porque empezó en China y mirad, ahora Europa es el punto máximo de infección. Es algo tremendo. Si queremos empezar a prepararnos ya, hay que instalar laboratorios en zonas en riesgo, preparar personal cualificado como epidemiólogos e informar a la población para que ellos mismos sean los primeros que den la voz de alarma. Pero no estoy diciendo nada nuevo. 189 gobiernos ya se comprometieron en la cumbre de Abuya de 2000 a destinar el 15% de su presupuesto a mejorar la sanidad, y no lo han hecho. Apunta así. Yo era directora general de la OMS durante esta cumbre, recuerdo el entusiasmo cuando se llegó a este acuerdo, y comprobar 20 años después que estamos tan lejos de ese objetivo, se lamenta su compañera. Ciertamente, ya en el 2000 se quedó que se adoptarían medidas, pero como siempre y en tantos otros temas, no se ha hecho absolutamente nada. También esta semana hemos visto una serie de noticias acerca de contaminación. En concreto os voy a mostrar una porque me ha parecido muy curiosa. Mirad, eso es de febrero y sucedió en China. Es un mapa de China. El Confidencial, el periódico, dice las fotos de la NASA que demuestran cómo el coronavirus reduce la contaminación. Las imágenes de la Agencia Espacial Norteamericana demuestran que los niveles de dióxido de nitrógeno en el espacio aéreo chino han descendido notablemente en estas semanas. Y aquí tenéis el mapa. Entre el día 1 y 20 de enero de 2020 vemos todas esas manchas amarillas y rojas, marrones de contaminación en esta zona de China. En cambio, del 10 al 25 de febrero vemos que prácticamente no hay contaminación. Eso es debido a que se cerraron todas las empresas de aquella zona y claro, como no se trabajó, no se contaminó. Es realmente interesante, lo he puesto porque me ha parecido curioso. Como todos sabemos, este año 2019, el año pasado, se ha caracterizado por las revueltas climáticas y la necesidad imperiosa viniendo de Greta Thunberg, ¿no? La activista adolescente, junto con las llamadas del Papa en el Vaticano, junto con la ONU, se ha venido haciendo incidencia en que los gobiernos tienen que tomar medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y curiosamente con esa enfermedad ha sucedido, con lo cual yo veo una conexión también entre lo del clima y lo de esa enfermedad. Os recomiendo dos vídeos que grabé a finales de diciembre del 2019 que se titulan El cambio climático y la ley dominical parte 1 y El cambio climático y la ley dominical parte 2. Son dos vídeos en donde analizo todo el tema climático a través de noticias de actualidad, la encíclica Laudato Si y otras diversas informaciones también bíblicas. Veremos que todo aquello está relacionado con lo que está pasando ahora, porque además el tiempo entre una cosa y la otra es prácticamente nada. De 2019 a 2020 no hay nada, hay una diferencia muy mínima. Estos vídeos están en mi canal, pero también os voy a dejar al final de este vídeo, al igual que al inicio voy a colocar el vídeo promocional de mi canal, pues justo al final de todo voy a colocar dos pantallas finales en donde clicando en ellas tendréis el acceso a estos vídeos para que os informéis y también vayáis atando cabos. También tenemos, y aquí vamos a estar unos minutos, distintas noticias relacionadas con la economía, ya que lo que viene a partir de este virus es una crisis económica impresionante. Y eso sí que lo vamos a notar todos. No sé hasta cuánto tiempo, no sé cuánto va a durar su temporalidad, pero aquí no se va a salvar nadie. Todos los países del mundo van a notar una fuerte sacudida económica. Ya hace muchos meses que se decía que en 2020, seguramente en marzo o abril, vendría la tercera fase de la crisis que empezó en 2008 y
vemos que se está cumpliendo. Lo que nadie se esperaba es la erupción de este virus que ha servido de catalizador. Como veremos, ha hecho caer las bolsas, ha hecho caer un montón de indicadores, ha afectado muchísimo a la economía en todos los sectores y eso no va a ser porque sí, está empezando a dejar huella y va a incrementarse con el tiempo. Y lo iremos viendo a lo largo de este año. Aquí tenéis un recopilatorio de titulares. Vemos caída de las bolsas mundiales por medio de una recesión. El coronavirus desata la mayor caída del precio del petróleo en 29 años. Jueves negros. Los mercados, en especial el de Wall Street, cerró un 10% abajo, su peor día desde 1987. Imaginaros, el año que yo nací. Wall Street se desploma otro 6% tras declarar la OMS pandemia global, con lo cual vemos que tiene este virus una afectación directa en la economía. Arabia Saudita versus Rusia, la guerra de precios que hundió el valor del petróleo en las bolsas mundiales en medio de la crisis por el coronavirus. El coronavirus y la fuerte caída del petróleo llevan al pánico a las bolsas. El petróleo se desploma, el precio, mejor dicho, se desploma un 31% y el IBEX español, por ciento, el IBEX 35, llegó hasta el 14% de pérdidas, con lo cual es una sacudida en toda regla en todas las bolsas del mundo, especialmente las europeas. Y vamos a ver también una noticia muy interesante. Cuando habla esta señora, Christine Lagarde, hay que prestar atención porque es de las que mueve los hilos desde más arriba. En Bloomberg dice, Lagarde, del Banco Central Europeo, advierte sobre una crisis al estilo del 2008 a menos que Europa actúe, con lo cual aquí estamos viendo que se exigen medidas para evitar una crisis como la del 2008. La pregunta es, ¿se van a tomar? Esta noticia es del 11 de marzo. Dice, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que Europa corre el riesgo de un gran choque económico que se hace eco de la crisis financiera mundial, a menos que los líderes actúen con urgencia ante el brote del coronavirus, y señaló que su institución tomará medidas el jueves. Vemos que pocos días después de aparecer en Europa ya están avisando de esta forma desde el Banco Central Europeo. No se avisa por nada. Lagarde dijo a los líderes de la Unión Europea en una conferencia telefónica el martes por la noche que sin una acción coordinada, Europa verá un escenario que nos recordará a muchos de la gran crisis financiera de 2008, según una persona familiarizada con sus comentarios. Con la respuesta correcta, el shock probablemente será temporal, agregó. Lagarde dijo que sus funcionarios están analizando todas sus herramientas para la decisión de política del jueves, en particular las medidas para proporcionar fondos superbaratos y garantizar que la liquidez y el crédito no se agoten, dijo la persona, que se negó a ser identificada porque la llamada era privada. Aquí tenemos más noticia que podéis leer en vuestras casas. Y vamos a leer este recuadro. El mensaje de Lagarde sirve como una advertencia grave y una súplica dramática para que las autoridades intensifiquen los esfuerzos para evitar que el virus arrastre a Europa a una recesión. Incluso antes del brote, los funcionarios del BCE habían pedido reiteradamente a los gobiernos que aumentaran el gasto público a medida que la política monetaria alcanza sus límites. El economista de HSBC, Simon Wells, dijo que, dada esa interrupción, creemos que una recesión de la zona euro parece inevitable. Todo esto no se dice porque sí y vamos a ver los resultados en los siguientes meses. Y luego dice Italia, donde se han puesto el bloqueo nacional. Es verdad, esta semana también Italia pasó de confinar la parte norte de su país a confinar directamente todo el país y ya llevan muchos días así. Medidas que hace tan solo un mes parecían impensables en Europa, pero cómo ha cambiado el mundo, ¿verdad?, en cuestión de unas pocas semanas. Otra noticia que me ha parecido muy interesante, también relacionada con la economía. Dice, coronavirus, ¿qué son los espíritus animales y cómo pueden explicar la crisis económica generada por la epidemia? Vamos a ver si algún experto nos da un poco de luz de por qué hay esta relación entre la economía y el coronavirus, y una relación tan fuerte además, de tanto efecto. Dice, la psicología humana cuenta y mucho en cómo se mueven los mercados y sobre todo en cómo funciona la economía. El pasado lunes, las bolsas del mundo vivieron una histórica jornada que hizo temblar las finanzas globales en medio de una crisis por la epidemia de coronavirus. Los precios del crudo llegaron a caer hasta el 30%, el mayor desplome en un día desde la Guerra del Golfo en 1991. Después de fracasar las negociaciones entre Rusia y la Organización de Países Exportadores del Petróleo. En Wall Street, el índice Dow Jones retrocedió un 7,8%, mientras que el S&P 500 se derrumbó un 7,6%. En la peor jornada bursátil desde la crisis financiera de 2008.
Para que los banqueros de la firma AIG en la situación actual, lo que inicialmente era una crisis sanitaria se convirtió en una crisis de confianza, que ha desembocado en las caídas de las bolsas en los últimos días. Toda esta volatilidad tiene una respuesta en las teorías del economista británico John Maynard Keynes, que dedicó la mayor parte de su obra a entender las crisis financieras. Fue él quien acuñó el término espíritus animales para explicar qué incidencia tiene el comportamiento humano en la economía, y básicamente se resume en la confianza. Los espíritus animales de Keynes describen los instintos, las inclinaciones, las emociones y los miedos que claramente influencian el comportamiento humano. En el campo económico se considera un factor irracional. Lo que Keynes, dice Stefano Battiosli, quería destacar era el componente irracional, intuitivo o emocional presente en todas las decisiones económicas. Este factor, sigue añadiendo Battiosli, es el que revela la inherente inestabilidad del capitalismo. De esta manera, el optimismo atrae optimismo, mientras que la confianza crea más confianza. Lo mismo que el pánico provoca una espiral de pánico. Y ciertamente, en la bolsa vemos exactamente esto. En la medida en que la confianza afecta a las decisiones de consumo o de inversión, los animal spirits de Keynes podrían influir en la marcha de la economía. El ejemplo más claro de esto es cuando en 2008 la evaporación abrupta e inesperada de la liquidez de los mercados monetarios internacionales puso de manifiesto los efectos devastadores que una repentina pérdida de confianza puede generar para la economía global, recuerda el profesor. Por tanto, ahora está fallando también la confianza. ¿Qué nos explica Salman Bait, un analista? Como el coronavirus sigue expandiéndose a través del mundo, los inversores y los economistas se están dando cuenta que las estimaciones iniciales del impacto sobre la economía global eran demasiado optimistas. Creían que sería menos, pero se están dando cuenta de que es mucho más de lo esperado. En resumen, atravesamos un contexto extremadamente incierto en cuanto al alcance de las consecuencias económicas de la epidemia y por la preocupación por la desaceleración de China. Los ciudadanos han entrado en pánico y deciden quedarse en casa. Esto significa que la menor producción del gigante asiático se suma ahora a una caída del consumo. Las compañías chinas no están entregando sus pedidos tan rápidamente como solían hacer y no pueden producir tanto como antes. ¿Y qué dice Philip Weiser, jefe de análisis económico? Francamente, el crecimiento económico se desacelerará en 2020 y la epidemia del coronavirus tiene la responsabilidad total de esta situación. Por tanto, mirad qué opiniones hay aquí, ¿no?, de la estrecha relación entre este virus y la futura crisis económica. Bueno, de hecho, la que ya ha empezado. Si hasta ahora las bolsas han respondido a las malas perspectivas económicas, el miedo en este momento es que a su vez la economía se vea arrastrada por la situación en los mercados financieros, lo que volvería a agravar los efectos que tendrá el coronavirus. La incertidumbre que está reflejando la curva de tipos y el cambio dramático de la economía global y la inminencia de una recesión global que claramente viene por el coronavirus de China. Sigue diciendo Battiosli. Lo que se ve en este momento es una reacción poderosa de los mercados a un shock de dimensiones imprevistas e imprevisibles, con lo cual vemos claramente por boca de muchos expertos de que el coronavirus va a provocar y ya está provocando una crisis económica sin precedentes. Y como lo más probable es que no se adopten las medidas necesarias por parte de los gobiernos, pues vamos a volver a sufrir un tiempo, no sé cuánto va a durar, pero vamos a sufrir un tiempo de otra vez crisis y recesión económica. Una noticia que me ha impactado mucho al leerla, pero que ya el fondo de esa noticia ya lo había oído en otros medios también. Vamos a ver qué dice. Reino Unido se declara impotente ante el coronavirus y da prioridad a la economía. Al contrario que el resto de países ha optado por no tomar medidas de choque. Recordemos que Reino Unido ya desde el 1 de enero, desde el 31 de enero si no recuerdo mal, ya no es parte de la Unión Europea, ya se marchó, con lo cual ya no tiene que someterse a las directrices de la Unión. Y dice en el recuadro subrayado, el plan, según los especialistas, responde a la resignación de que el gobierno en el fondo no va a poder hacer nada para frenar el coronavirus, que un número muy considerable de muertes, incluso decenas de miles, es inevitable, y que por tanto es mejor intentar proteger la economía de cara a quienes sobrevivan. Desde el punto de vista médico, la teoría es que cuantas más personas se contaminen ahora, un mayor porcentaje del país desarrollará inmunidad para una potencial segunda oleada de la epidemia en el otoño o invierno próximos. La teoría es que una parte muy importante de la población ha de contaminarse para desarrollar inmunidad, y esa teoría la he oído de distintos expertos sanitarios,
Hay otros que dicen que no, que se puede controlar y que seguramente en junio estará muy controlado ya debido a la subida de temperaturas aquí en Europa, que estamos aún en invierno y recién en breve empezaremos la primavera. Pero también hay otros que dicen que como se propaga tan rápido es imposible de evitar y que lo mejor es que se contaminen la mayor parte del mundo y de esta forma, como la mayoría de personas lo superarán, pues cada vez hay más gente inmunizada, por tanto se frena mucho esta propagación y seguramente al final acabaría siendo una enfermedad común que vendría cada año y que en algunas personas provocaría algún problema, pero en los otros ya casi no les afectaría debido a que ya lo han pasado. Con lo cual, bueno, veremos hacia dónde va todo esto, pero parece que hay dos opiniones contradictorias. Una que es esta y la otra es que en un tiempo ya estará solucionado. Veremos porque es un virus completamente nuevo y es una situación completamente nueva también, con lo cual lo que sí que hay es mucha incertidumbre. El coronavirus también ha afectado a los deportes y a las grandes ligas de todo tipo de deporte mundial y hemos visto varias noticias al respecto. Veamos algunos titulares. Lo primero que sucedió: Italia se queda sin fútbol, todos los partidos de la Serie A suspendidos. Luego, la Federación y la Liga Española suspenden el fútbol en primera y segunda y también todas las demás competiciones de categorías inferiores. La Champions League también se suspende. El martes será oficial. Infobae: se suspendió el Gran Premio de Argentina de MotoGP por el brote del coronavirus. Y la NBA suspende también la temporada por coronavirus tras el primer caso de un jugador en la liga. Y hay muchos más eventos, con lo cual vemos que afectó la economía, afectó la contaminación y ha afectado también al mundo del deporte a nivel profesional. Lo que parecía intocable, pues en un abrir y cerrar de ojos se han suspendido todo tipo de competiciones, de cualquiera que sea el deporte, de forma indefinida hasta que pasen los efectos del coronavirus. Es realmente impresionante. Aparte también ha afectado al mundo de la cultura y teatros, cines, conciertos, todo tipo de espectáculos del mundo de la cultura han sido suspendidos con también las consecuencias económicas que conlleva. Y en el tema del deporte las consecuencias económicas de pérdida son millones de millones. Por tanto, bien, otro factor a tener en cuenta. Y también han salido noticias del mundo de la conspiración. Vamos a ver algunos titulares. La primera que salió: una novela de terror predijo hace 40 años el coronavirus de Wuhan. El libro se llama Los ojos de la oscuridad. Fue publicado en 1981 y actualmente está descatalogado. Es curioso porque este libro habla de un virus que salía incluso de Wuhan. O sea, la exactitud con la realidad es realmente tremenda. En este libro el virus mata casi todo el planeta. Eso de momento no ha sucedido aquí, ¿no? Pero realmente impresionante cómo un libro escrito hace tantos años era tan acurado a la realidad que vivimos hoy, hasta el punto de decir el nombre de la ciudad donde se origina. Es realmente para tener en cuenta, ¿no? Y luego, Bill Gates también ha sido famoso estos días, Bill Gates, porque en 2017 dijo: predice una pandemia letal que mataría a 30 millones de personas. Y en 2015 dice: no serán misiles, serán microbios. La escalofriante exactitud con la que Bill Gates predijo la próxima gran catástrofe hace 5 años. Pues parece que Bill Gates también ha acertado bastante lo que dijo. ¿Será que tendría alguna información? Y los Simpson, cómo no, en cada evento que pasa en el mundo, los Simpsons lo habían predicho hace más de 20 años. Lo de esta serie es realmente increíble. En esta ocasión no han predicho lo mismo que está sucediendo ahora, pero sí algo muy parecido. Dice: los Simpson casi predijeron la expansión del coronavirus de Wuhan. En un capítulo de la 4ª temporada, en el año 93, un virus similar llegaba a Springfield, procedentes de unas cajas enviadas desde Japón. En la realidad ha venido desde China, en este caso vino desde Japón. ¿Y qué dice? Los más avispados se han fijado en que las cajas que aparecen en los Simpson llevan etiquetas escritas en japonés y salen de una fábrica de Osaka, por el que país del que provienen los paquetes contaminados en la afección es Japón y no China. Mientras tanto, el virus ha ascendido a una docena de países de todo el mundo, donde se cuentan unos 40 casos. En la realidad se ha extendido a más de 100 y muchos más casos, ¿no? Este patógeno puede provocar una neumonía en las personas que comienza con síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dificultad para respirar. Eso sí que se asemeja a la realidad. Hay problemas respiratorios, fiebres, etc.
Y dice, los últimos días, algunos usuarios de las redes sociales han encontrado una conexión entre la serie de Matt Groening y el coronavirus de Wuhan que ha cobrado 80 víctimas mortales y que ha empezado a expandirse por varios países del planeta. Se trata de uno de los episodios de la cuarta temporada de la serie, en la que varios habitantes de Springfield hacen compras en una web asiática a través de Internet y cuando llegan los paquetes la gripe se extiende por toda la ciudad. Curiosamente, en este capítulo, si lo veis, se ve una reunión secreta de todos los jefes de los medios de comunicación, del periodismo, y se reúnen, en la cabeza de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Y allí hablan de a ver qué podemos hacer, qué cortina de humo podemos hacer para distraer a la gente y que se pegue al televisor. ¿Y qué acordaron? Pues una epidemia. Y realmente así fue en el capítulo. Y así es en la realidad, porque si os fijáis en los grandes medios de comunicación solo se habla de coronavirus, 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 y pasó de la noche a la mañana y ahora todo el mundo habla de eso. Mientras tanto, ¿no será que están haciendo ciertas cosas y ciertas actividades en la sombra y lejos de los medios? Como por ejemplo planear toda la crisis económica que va a venir. Pues seguramente. Los ciudadanos de a pie nunca lo podremos demostrar, pero ya si sabemos un poquito cómo va el mundo, vemos que eso para nada es casualidad y que los mensajes en las televisiones, en los cines y en las películas son por algo. Muchas veces no son exactos, pero sí que siempre tienen paralelismos con lo que después en realidad sucede. Ahora vamos a ver un vídeo en donde veremos largas colas y aglomeraciones de gente en los supermercados, tanto en Italia como en Madrid. Ante la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir, muchos esperan largas colas a las puertas de los supermercados con la intención de aprovisionarse. Aseguran que abrirán sus puertas cuando estén tomadas todas las medidas de seguridad en el interior. En las farmacias todos los productos sanitarios están agotados. No nos queda nada y son las 11 de la mañana. Le 11 di mattina. Ya veis, fue salir el tema del coronavirus, especialmente en Italia, que se acabó confinando, y la gente enloquecida hacia el supermercado para tomar provisiones. Y esta semana, especialmente en Madrid, en donde hay la mitad de casos de toda España, o incluso un poquito más, pues también se originaron largas colas para comprar alimentos y tener un pequeño trastero de alimentos, ¿no? Eso también ha pasado en Barcelona en menor medida, pero también ha pasado, hoy especialmente ha pasado bastante, y en distintos puntos del Estado español. Vamos a ver también un vídeo de esta misma semana, de hace muy poco, en donde vemos a Donald Trump anunciando el estado de emergencia en Estados Unidos. Para liberar todo el poder del gobierno federal en este esfuerzo, hoy declara oficialmente una emergencia nacional. No le bastó con cancelar los vuelos procedentes de Europa. Ahora el mandatario declaró emergencia nacional para, según dijo, liberar 50.000 millones de dólares y así combatir la epidemia. Ven, ya hemos visto cuál es la razón para este estado de emergencia en Estados Unidos: poder obtener un dinero para hacer frente a la crisis. Y vamos a ver otro vídeo. En este caso es del presidente español Pedro Sánchez, en donde declara el estado de alarma durante 15 días en España. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares,
para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. Ya vemos por qué lo declara. Es un estado realmente que no se toma casi nunca, se toma en circunstancias muy especiales. ¿Y para qué lo activa? Pues para disponer de todos los recursos del Estado para hacer frente a todo esto. España es uno de los países del mundo que peor ha actuado en esta crisis, porque el foco que hay principal es Madrid y nunca se ha querido cerrar ni confinar. Y de esta forma los madrileños, que muchos, como sí que suspendieron escuelas y demás, se han ido de vacaciones a las partes periféricas del Estado, pues han contribuido a expandir mucho más la infección. Y nadie entiende que por qué no han cerrado Madrid desde el inicio y por qué aún no está cerrado. Pero bien, y ayer también en esta rueda de prensa dijo que se establecería el estado de alarma a partir de hoy, pero sin embargo no dijo ninguna medida. De hecho, las ha dicho hoy, hace unas pocas horas. Eso provocó una estampida de madrileños yéndose también de Madrid, por si acaso, con lo cual la comunicación y las actuaciones del presidente y el gobierno español, desde luego, no son las más eficientes de todas. Hace unas horas, como he dicho, poquitas, esta misma tarde, ha salido lo que conllevará ese estado de alarma. Conllevará una limitación de la circulación a motivos justificados. Conllevará también una suspensión de todas las actividades educativas. Esto ya se hizo en según qué comunidades, como por ejemplo aquí en Cataluña. También limitará el transporte público. También supondrá el cierre de centros comerciales, excepto supermercados y farmacias. Eso ya ha sido también aquí en Cataluña hoy y en otros lugares del Estado. También se facilitará el teletrabajo, o mejor dicho, las empresas tendrán la obligación de facilitar siempre que se pueda el teletrabajo para que los trabajadores no vayan presencialmente a su puesto de trabajo. También se suspenden las verbenas y fiestas populares. ¿Por qué? Pues porque son un lugar de concentraciones de muchas personas. Y también las misas, bodas y funerales solo se celebrarán si se cumplen las medidas de seguridad para los asistentes, o sea, una separación mínima de 1 metro entre ellos. Se priorizará la emergencia sanitaria porque también el estado de alarma y otras medidas se toman para no saturar el sistema sanitario, para que no todo el mundo vaya ahí y se sature por completo el sistema. Es básicamente ese el objetivo. El Ministerio del Interior asume el mando de los Mossos d'Esquadra, es la policía de Cataluña y también de la Ertzaintza, que es la policía del País Vasco, y también de las policías locales de todo el Estado. Eso ha suscitado, como no podía ser de otra manera, de parte del gobierno catalán y el gobierno vasco, el rechazo, ya que no quieren perder competencias con la excusa del coronavirus. Y finalmente, si se incumple el estado de alarma por parte de algunas personas o algún establecimiento, podrá ser sancionado, aunque aún no se especifican las multas que se pondrían. Este estado de alarma, una noticia de ayer, ¿qué puede suponer? Pues que España va a enfrentar una situación económica muy seria, ya que aparte de todo esto que hemos visto, han cerrado casi todo en España, con lo cual las pérdidas económicas son brutales. En Japón, hace ya unas semanas, se cerró también, no sé si ahora está cerrada aún, se cerró la fábrica de coches de Nissan. Pues aquí en Cataluña, por ejemplo, estos días se ha cerrado la SEAT y la Nissan también por falta de suministramiento de piezas para poder fabricar los coches. Por tanto, no solo afecta al sector de la restauración, el sector de los hoteles, etcétera, que se ha visto muy afectado, sino que afecta a todo. Hace unos días también en Cataluña se debía celebrar el Mobile World Congress. Aún no había ni un solo caso en España de coronavirus, o al menos no en Cataluña. Y se suspendió también con las pérdidas económicas que eso originó, y así se han ido suspendiendo multitud de eventos, de ferias, etc., con lo cual la economía va siendo castigada poco a poco desde diversos factores, y todo por esta alarma del coronavirus. Vamos a ver también un vídeo, en este caso Quim Torra, el presidente de mi tierra, de Cataluña, ayer en la noche, anunció el confinamiento de toda Cataluña, o al menos la voluntad, porque aquí en Cataluña el gobierno tiene las competencias para confinar todas las fronteras a nivel terrestre, a nivel de carretera, pero las competencias de aeropuerto, sistema ferroviario y puerto las tiene el Estado, con lo cual el Estado tiene que colaborar con eso.
el Estado ayer dijo que declararía el estado de alarma, con lo cual vamos a ver qué sucede con todo esto. Hem anunciat mesures extraordinàries per contenir la pandèmia del coronavirus i, tanmateix, l'evolució dels contagis, que avui ja arriben als 500, ens exigeix ser ara encara més dràstics. Fins ara hem limitat l'activitat i el moviment de la societat. Us hem demanat abaixar el ritme per poder atendre allò que és realment imprescindible i no col·lapsar el sistema sanitari. Avui pensem que ens hem d'avançar, que ens hem d'anticipar a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país. I és per això que creiem que cal confinar tota Catalunya. Es tracta de restringir la mobilitat d'entrades i sortides al país. Creiem que cal fer un pas endavant amb un confinament solidari per autoprotegir-se i, a la vegada, protegir els dels nostres voltants. Ya vemos, los motivos esgrimidos por el presidente catalán es la autoprotección y también la protección de los territorios que circunden a Cataluña. Veremos cómo acaba todo esto. Y vamos a entrar en el último apartado antes de empezar a ver lo que dice la Biblia respecto a esto. ¿Qué enseñanzas podemos aprender de todo esto? De todas estas circunstancias, de todas estas cosas que han sucedido en las últimas semanas. Yo personalmente me he dado cuenta de varios puntos que voy a compartir con vosotros y creo que otras personas también han caído en lo mismo. No es que fuera consciente de repente, sino que han tenido más claridad y más importancia en mi proceder diario. Son los siguientes. Por ejemplo, la volatilidad. La volatilidad de todo. Cómo todo cambia en un abrir y un cerrar de ojos. También el hecho de vivir una vida edificada sobre humo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestra vida, nuestras rutinas, nuestros hobbies, en definitiva, nuestros procederes, están edificados sobre humo. Son totalmente perecederos. Por ejemplo, ¿nos gusta ver fútbol? Pues ahora ya no hay liga. ¿Nos gusta viajar de vez en cuando? Pues ahora ya no podemos viajar, estamos confinados. ¿Queríamos ir a Italia? Ya no podemos ir. Los italianos querían ir a algún lugar o querían, por ejemplo, casarse, ir al gimnasio, hacer actividades en su país. Ya no pueden de un día para otro. En definitiva, ha cambiado el mapa mundial en pocas semanas de una forma impresionante y también la vida de las distintas personas de las sociedades, con lo cual nuestra vida, en vez de aferrarnos tanto a ella, debemos ver que es como humo. No tiene ningún asentamiento real. Tercer punto, se necesita muy poco tiempo para cambiar el orden de las cosas. Como he dicho, en poco tiempo hemos pasado de una vida normal, todo transcurriendo en normalidad, a tener superficies comerciales cerradas, países confinados, medidas extremas como el estado de alarma, a ciudades confinadas, hospitales llenos, gente muerta por un virus, gente en cuarentena por estar infectada o por si lo está. En definitiva, ha cambiado todo en un momento. En poco tiempo, los gobiernos han pasado a controlar por completo a las sociedades y las sociedades han pasado a aceptar y casi desear que esto suceda. Todo por causa de un virus. Increíble. Cuarto punto. Rápidamente se puede infundir miedo y pánico a la población y cambiar los estados de ánimo. Ciertamente se ha pasado de una vida normal a la gente estar realmente asustada y temerosa por este virus. ¿Y eso a qué lleva? Pues a compras compulsivas, como hemos visto en el vídeo de antes, a miedo de salir, miedo de abrazarse, miedo de besarse, miedo de estar en según qué lugares con muchedumbres. En definitiva, realmente el estado mental de las personas ha cambiado completamente. Otro punto, los derechos básicos o fundamentales, como el derecho de reunión y manifestación, pueden ser suspendidos de un día para otro. Y eso ha pasado en muchos países con la excusa del virus. Se han cerrado todos los establecimientos públicos, se han prohibido manifestaciones, se han prohibido reuniones tanto privadas como públicas
En algunos casos, hace unos días eran de más de 1000 personas, ahora ya se ha suspendido prácticamente el contacto entre personas, se ha suspendido todas las clases de las escuelas y universidades. En definitiva, derechos tan básicos que parece que nunca nos pueden quitar, en un momento con la excusa del coronavirus, nos los han quitado. Y la gente encantada de que eso pase porque es un foco de infección. Siguiente punto, el libre movimiento por el mundo puede ser restringido en cuestión de pocos días. Como he dicho, Italia se confinó de la noche a la mañana. Ahora, gente que viaja de España o de Italia a otros lugares puede pasar controles severos en diversos países y en algunos directamente pueden ir a cuarentena durante 15 días y quedar retenidos. Con lo cual, si uno, por ejemplo, pensaba irse a Estados Unidos, ya no puede, porque Donald Trump, antes de declarar el estado de emergencia, unos días antes, declaró la prohibición de que vuelos procedentes de Europa aterrizaran en su país. Con lo cual, el libre movimiento al cual estamos acostumbrados, sobre todo en Europa, que hay la zona Schengen, queda quitado de un día para otro. Eso debemos tenerlo en cuenta. No estamos seguros en el lugar donde estamos, si no es un lugar más o menos apartado de las ciudades o del campo, porque ahí nos coartan en un momento la libertad y nada podemos hacer para ello, porque si te opones a los decretos del gobierno hay sanciones también, ya que es por tu seguridad y por la seguridad de todos. Esa es la excusa. Otro punto es que la necesidad de dejar una vida consumista y entregada al yo y preguntarse acerca del origen de las cosas y el sentido de nuestra existencia. Eso es muy importante, porque la mayoría de vidas de las personas son egoístas, son consumistas, se centran solo en la vida de este mundo y en vivir lo máximo de bien posible mientras duren. Porque dicen, bueno, a los 70 y pico, 80 me voy a morir, con lo cual hay que vivir la vida, ¿no? Es una frase muy común y muy fácil de oír en las personas. Pues bien, quizás sería hora de preguntarse si hay algo más allá de la muerte y el por qué estamos aquí. ¿Todo es un sinfín de coincidencias y de casualidades o es que hay una mente creadora? Sería bueno preguntarse eso, sería muy bueno. Y finalmente, tomar un rumbo en la vida en consonancia con lo que Dios nos pide, guardando de corazón los mandamientos de Dios y poniendo en el centro el principal objetivo, el cual es la transformación de nuestro carácter a semejanza del de Cristo. Este es el principal y único objetivo, el objetivo primordial que debería tener a cada persona en este mundo. La transformación con la ayuda de Dios de nuestro carácter a semejanza del de Cristo, andar de verdad en el camino de la santificación día a día, de forma constante, hasta llegar a no pecar, mostrando así la certeza de que se puede vencer el pecado en nuestra carne pecaminosa, tal y como hizo Cristo y con todas las herramientas que Él dispuso. En su momento, espero que no en mucho tiempo, voy a hacer una serie de conferencias acerca de la naturaleza humana de Jesús y las voy a hacer extensas y profundas para poner todo de relieve. Es muy importante tener claro este punto, ya que nosotros tenemos que vencer el pecado en la misma carne que Cristo venció, carne pecaminosa. Eso no es imposible, sino que se puede hacer y lo debemos hacer. De hecho, la última generación lo hará y por eso se propiciará la segunda venida de Cristo. De esto hablaremos un poco también al final de este vídeo. Pero deberíamos, en definitiva, cambiar nuestros objetivos temporales, consumistas y de esta vida para centrar nuestra mente en conseguir la vida eterna y realmente en llevar una vida en consonancia con lo que Dios pide. Porque como veíamos al principio en el primer punto, la volatilidad de todo, ¿no? La no seguridad de nada. Santiago 4, versículos del 13 al 15 dice: «Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, o vapor en algunas versiones dice, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello». En definitiva, es poner la mente en consonancia con Dios y tener a nuestro Dios siempre en el centro de nuestras vidas y de nuestras decisiones, porque si vivimos para nosotros, vamos a edificar, vamos a vivir ahí, vamos a hacer esto y el año que viene también, nos creemos que somos dueños de nuestra vida, cuando no es así. Nuestra vida pertenece a Dios y no sabemos cuándo vamos a morir, con lo cual debemos adecuar nuestras vidas a lo que quiere desde nosotros, hacer la obra que Él nos dejó y siempre tener en cuenta que es Él que nos permite las cosas y el que nos da directamente todo y el que nos da la vida.
No podemos actuar como si de nosotros dependiera todo y con un egoísmo desfermado, como hacemos naturalmente. Porque ¿qué es nuestra vida? Como dice el texto bíblico, en definitiva no es nada, es un momento. Y debemos aprovechar este momento, esta vida en esta tierra, para trabajar nuestros caracteres y poder ser aptos para ser salvos y tener vida eterna. Esta es la verdadera vida. Y ahora vamos a entrar en la segunda y última parte del tema. Hasta ahora hemos visto una serie de noticias que se han sucedido esta semana y más que saldrán en los próximos días acerca de los efectos que tiene el coronavirus en las distintas áreas que nos afectan en este mundo. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esos sucesos. ¿Nos dice algo? ¿No nos dice nada? ¿Nos dice mucho? ¿Nos dice poco? Ahora lo vamos a ver y vamos a ver también la importancia de todo ello. En Mateo 24, versículos del 6 al 8, en Mateo 24 es un capítulo entero en donde se nos muestra la destrucción de Jerusalén en el año 70 y todos los sucesos que habían de suceder antes de ese momento, pero también se nos vincula y va haciendo una explicación paralela de lo que va a suceder antes de la segunda venida de Jesús. Y en esta ocasión vamos a leer los versículos del 6 al 8 porque habla de lo que nos afecta el coronavirus. Dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Aquí nos está hablando de algunas señales que van a suceder antes de la segunda venida de Jesús, en el tiempo antes. Y es importante, cuando suceda esto, aún no es el fin. Luego vamos a ver cuándo es el fin. Dice: «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores». Aquí vemos que las pestes, como puede ser perfectamente el coronavirus o otras enfermedades que han habido en los últimos tiempos, forman parte de las señales que precederán el advenimiento de Cristo por segunda vez. Como vemos, son señales las guerras, luchas, hambres, pestes, terremotos que han habido ya siempre. Sobre todo en el siglo XX, el tema de las guerras, ha habido incluso 2 guerras mundiales. Hay terremotos a cada momento, volcanes, disputas entre países, también hambres, diferentes pestes en distintos lugares, con lo cual no es algo nuevo, es algo que se va dando en mayor o menor intensidad, de forma conjunta o no conjunta, pero son avisos que nos da Dios, señales para que despertemos y empecemos a entregarnos a Él. Eso también lo vamos a ver en un momento. Esta cita, Eventos de los últimos días, página 19.2. Dice: «Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Dice: oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores son. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los posteros días. Por tanto, ¿a cuáles? A nuestros días». Isaías 24, versículos 4 y 5 también dicen: «Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno». ¿Qué quebrantó la tierra? El pacto sempiterno. No se guarda la ley de Dios, y con lo cual vienen las consecuencias. Como si leéis lo que hemos visto al principio de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 59, veréis las bendiciones y maldiciones que hay como consecuencia de guardar o no guardar la ley. Y es obviamente que genera también enfermedades a los altos pueblos de la tierra. Mirad esta cita que habla de ese texto. Conflicto de los siglos, página 576, párrafo 1. «Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación». ¿Quién produce enfermedades? Satanás. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia.
Estas plagas irán menudeando más y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto, eterno o sempiterno. ¿Y acaso no ha habido en los últimos años y en las últimas décadas también pestes en los animales, las vacas locas, la gripe aviar, etcétera, y pestes de todo tipo como el ébola, el SARS, ahora el coronavirus, sobre los hombres? Y vemos que quien lo produce es Satanás. Dios permite a Satanás todos estos desastres y esas enfermedades y eso, en definitiva, esas molestias a los hombres por un motivo que vamos a ver en un momento también. Otra cita, Eventos de los Últimos Días, página 92, Eventos de los Últimos Días, página 29.1. Dice, con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren, con lo cual todo parece de forma natural, que sucede de repente, pero hay un propósito, como vemos que dice aquí. Es para que despertemos por fin y nos entreguemos a los caminos de Dios y dejemos esta vida tan egoísta que comentaba antes. Todos son señales para que despertemos y nos preparemos para lo que vendrá más adelante. En Mateo 24 también, unos versículos más adelante de lo que hemos visto, nos habla de cuándo será el fin. Y esto es otro punto que quiero tratar porque eso sí que no se toca casi nunca entre cristianos, especialmente entre adventistas. Todo el mundo se fija mucho en las señales, lo cual está bien, pero se pone en una actitud de espera y ver qué pasará después, como si de las señales dependiera la segunda venida de Jesús. Os voy a decir algo y seguramente lo repetiré más adelante. El coronavirus o cualquier otra enfermedad, una guerra u otra, una hambruna u otra, un terremoto u otro, un volcán u otro, no va a elevar a la segunda venida de Jesús. Estos son señales para lo que acabamos de ver, para que despertemos. Pero lo que va a elevar al fin de todas las cosas y que se desarrollen ya por fin los eventos finales y que desemboquen al final con la segunda venida de Jesús es esto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero para que pueda ser predicado este evangelio en todo el mundo, que es el evangelio de la justicia de Cristo y el dejar de pecar en carne pecaminosa, no vendrá porque sí, no vendrá de forma milagrosa, no vendrá porque toca, vendrá porque habrá un grupo de personas, un grupo de gente en la última generación que se preparará para ello, realmente estará en el camino de la santificación y podrá ser bendecido por Dios con la oliva tardía y dar el fuerte pregón al mundo, fuerte pregón en donde todo el mundo deberá tomar una decisión de forma inteligente, o seguir las directrices de Dios o a unirse a todo el sistema mundial de gobiernos, religioso, etc., y por tanto quebrantar la ley de Dios. Llegará un momento en que todo el mundo de forma inteligente deberá decidir si sigue a Dios o no sigue a Dios. Y como será de forma inteligente sabiendo las consecuencias que tiene una cosa u otra, será posible que haya una culpabilidad en todas las personas, con lo cual ya nadie estará en ignorancia y nadie podrá decir yo no puedo ser no salvo ya que yo no sabía. Todo el mundo sabrá y cuando uno sabe lo bueno y no lo hace, esto le es pecado, con lo cual todo el mundo tendrá una culpabilidad y por eso podrá desembocarse la segunda venida de Jesús y con justicia y con seguridad podrá dar la paga a los salvos y dar la paga a los que no han sido salvos, todo por elección de pecado, todo por decisión propia. Dice el deseo de todas las gentes, página 582, párrafo 2. Comentando este capítulo que hemos visto antes. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin. Antes de la destrucción de Jerusalén, porque hemos visto que vincula tanto los eventos de antes de la destrucción de Jerusalén con antes de la venida de Cristo, por tanto son muy paralelos lo que sucede ahí, vemos que dice, los hombres contendían por la supremacía. Se mataban emperadores, se mataba también a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras. Es menester que todo esto acontezca, dijo Cristo, mas aún
no es el fin, en aquel caso de la nación judía como tal, en este caso antes de la segunda venida del mundo como tal. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los distintos lugares. Y todas estas cosas son principio de dolores. Cristo dijo: a medida que los rabinos vean estas señales, declararán que son los juicios de Dios sobre las naciones por mantener a su pueblo escogido en servidumbre. Declararán que estas señales son indicios del advenimiento del Mesías. No os engañéis, son el principio de sus juicios. El pueblo se miró a sí mismo, no se arrepintió ni se convirtió para que yo lo sanase. Las señales que ellos presentan como indicios de su liberación de la servidumbre os serán señales de su destrucción. Con lo cual vemos que en aquel tiempo era así y en ese tiempo es igual. Mucha gente que conoce la profecía ve las señales y ya empieza a correr a decir que son las plagas, que quiere decir que esto va a provocar la segunda venida de Cristo. No, señor, lo que produce la segunda venida de Cristo es el arrepentimiento y la conversión a los caminos de Dios y que por fin salga una generación que haga lo que tenga que hacer, que venza al pecado en carne pecaminosa y pueda ser apta para dar el fuerte pregón. Esas señales son principios de los juicios que vendrán más adelante ya sin misericordia, pero no son los juicios en sí, ni son lo que va a provocar la segunda venida de Cristo. El coronavirus está incluido al ser una de las pestes, con lo cual debemos tener claro eso y no caer en sensacionalismos ni en una actitud de espera a ver qué pasa más, ya que lo que provoca la segunda venida de Cristo es el arrepentimiento y la conversión a los caminos de Dios. Tal y como he dicho, estas señales sirven para que mucha gente se pregunte cosas y empiece a cambiar sus vidas, pero no sirven para provocar de forma inmediata la segunda venida de Cristo. Esto es el paso previo. Apocalipsis 7 del 1 al 3 nos dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Con lo cual no vendrá una destrucción total ni una destrucción masiva hasta que estos ángeles suelten los vientos, y eso se hace cuando todos sus siervos hayan sido sellados. Y no se puede ser sellado si uno no está en el camino de la santificación y realmente está llevando una vida en donde la lluvia temprana le ha hecho efecto y está preparado para recibir la lluvia tardía, que es la que da el sellamiento final. Con lo cual estamos en un tiempo en donde aún se están reteniendo los vientos, se sueltan un poco, caen algunas gotas de la ira de Dios para hacernos reaccionar, pero eso no es ni mucho menos el detonador final para la segunda venida. Como he dicho, hace falta que el pueblo se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios y venza al pecado. Hasta que no salga esta generación, por decisión propia, nada va a desembocar en la segunda venida de Jesús. Las señales están y van a seguir existiendo con mayor o menor intensidad y seguirán habiendo los llamados de Dios al pueblo y a toda la humanidad. Ahora solo falta que nosotros por fin reaccionemos y por fin termine la historia de este mundo, porque Dios está llamando y gritando desde hace mucho, mucho tiempo. Somos nosotros que no escuchamos o no queremos escuchar. Hablando de este texto que hemos leído, ¿qué nos dicen estas citas? Dice: este tiempo está cerca. Las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. Todo está en agitación en el mundo. Ante nuestra vista se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos que precederán su venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. La época actual es de sumo interés para todos los vivientes. Los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan, de toda clase social, tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. ¿Y acaso eso no es verdad? Por supuesto que sí, desde hace años. Observa las relaciones tirantes que mantienen las naciones, observa la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una gran crisis. ¿Y no nos da esta sensación? Sin duda que sí, y a los que entienden aún más. He oído periodistas estos días tener muy claro que el coronavirus va a provocar una gran crisis económica, con lo cual si ya la gente secular se da cuenta y los analistas se dan cuenta, quiere decir que algo va en esta línea, ¿verdad? Último párrafo. En este mismo momento,
Los ángeles están sosteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Aquí vemos los versículos que hemos leído de Apocalipsis 7. Cuando el mundo reciba la advertencia de la condenación, entonces se desencadenan los eventos finales y viene la segunda venida. Pero de momento se están sosteniendo, se están dando avisos para que la gente reaccione, que el mismo pueblo de Dios por fin se ponga a trabajar donde debe trabajar y empiece a dar el mensaje al mundo. ¿Y cuál es este mensaje? Pues el mensaje de la justificación por la fe en el garante, un mensaje que es el fuerte pregón del tercer ángel de Apocalipsis 14 y que ya se empezó a dar en el año 1888 y años subsiguientes en el famoso Congreso de Minneapolis, el famoso Congreso Adventista. Pero en aquel momento se rechazó el mensaje y aún estamos aquí, hasta tal punto que ya casi lo hemos olvidado y hemos tergiversado tanto las cosas que ya solo estamos pendientes de los señales y en una actitud de espera sentados en el sofá a ver qué pasa. O bien se toma la actitud de denunciar los pecados de Babilonia, lo cual es necesario y hemos de hacer porque el mensaje del tercer ángel lo desenmascara absolutamente todo, pero se deja de lado la preparación necesaria para resistir de pie los eventos finales y estar de pie en la segunda venida de Cristo. Sin el mensaje de vencer el pecado en nuestra carne pecaminosa y realmente dar las herramientas a la gente de cómo hacerlo, pues estamos incompletos, solo hacemos una parte del mensaje. Debemos tenerlo en cuenta, debemos estudiar todo lo que conlleva el mensaje final, porque si no lo predicamos completo y lo vivimos completo en nuestras vidas, vamos a seguir retrasando y retrasando la segunda venida de Cristo. Debemos tenerlo muy claro esto. Y sigue diciendo la cita, pero se está preparando una tormenta, ya está lista para estelar sobre la tierra, y cuando Dios ordena a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describir. ¿Y cuándo va a autorizar Dios a que sus ángeles suelten los vientos? Cuando haya habido una generación que haya dado la advertencia de su próxima condenación al mundo y esté viviendo este mensaje. En Eventos de los Últimos Días también, página 26.3, dice: aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. ¿Por qué? Porque aún, como he dicho antes, se está avisando a la gente para que cambie sus caminos y se entregue a Dios. Y nos está dando tiempo también a nosotros, a los que ya conocemos, para prepararnos de verdad, para conocer la verdad y poder predicarla a los demás y vivirla también en nuestras vidas, dando así testimonio de ella en nosotros mismos. Debemos aprovechar mucho ese tiempo y debemos orar mucho a Dios para que siga reteniendo los vientos. Porque nosotros debemos ser como Elías. Y mirad, debemos hacer esta misma pregunta hoy en día. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 18 y versículo 21. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ese mismo estado es el que tiene el mundo de hoy. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este es el mensaje que debemos dar nosotros también. Debemos hacer decidir a la gente: o sigues a Dios o no sigues a Dios, explicándoles las consecuencias que hay si se eligen una cosa o se elige otra, y explicando claramente y nítidamente el Evangelio para que puedan tener las herramientas suficientes para conocer, estudiar y reaccionar. En 2 Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 14, nos dice también: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella ahí serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Con lo cual, sabiendo esto, sabiendo que va a venir Jesús, sabiendo todo lo que nos viene, ¿cómo no vamos por fin a vivir de forma pía y a andar verdaderamente en el camino de la santificación? ¿Cómo vamos a seguir viviendo como el mundo? Debemos reflexionar todos nosotros. ¿Y qué es vivir en santa y piadosa manera de vivir?
pues esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. No solo esperando, sino también apresurando la venida. Y de esto vamos a ver 2 citas al final muy clarificadoras. En el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Esta es la obra que nos confiere a cada uno también, vencer el pecado en carne pecaminosa. Dejar de pecar, eso es estar sin mancha, no solo estar esperando y viendo las señales. Efesios 4, versículos del 17 al 24 nos dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es el verdadero nuevo nacimiento, esto es el verdadero cristiano, el que deja toda su vida anterior, todos sus pecados, se arrepiente de todo y realmente pasa a tener una vida santa, una vida escondida en Cristo Jesús, y haciendo la obra que Él le ha encomendado, también dando testimonio en su propia vida de la justicia de Cristo, en él, del trabajo que ha hecho la justicia de Cristo en él. No debemos ser como el mundo, no debemos actuar como el mundo, no debemos actuar como la gente que no sabe nada de Dios, que está en ignorancia. Debemos actuar como Dios nos requiere a nosotros. Debemos actuar como verdaderos cristianos, como verdaderos seguidores de Cristo, como verdaderas personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo, de su Maestro, como personas que viven como Él vivió y que vencen el pecado día a día, resistiendo toda tentación. Otro texto en la Biblia es 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, que dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con lo cual, ¿cómo vamos a llegar a la perfección? ¿Cómo vamos a estar realmente en los caminos de Dios? Si leemos la Biblia y la estudiamos con profundidad, ya que esta es inspirada toda por Dios. Con lo cual así veremos en lo que fallamos, nos podemos corregir y podremos ayudar también a los demás a cambiar su vida. Efesios 5, versículos del 1 al 7 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Por tanto, ¿por qué vienen tantas plagas? ¿Por qué vienen tantos desastres? Primero, porque Dios le permite a Satanás hacerlos, ¿no? Obviamente, y él, a través de las grandes sociedades secretas, de las personas que realmente dominan el mundo, pues los influencia y ellos llevan a cabo sus planes. No es él que los ejecuta personalmente y directamente. Pero ¿por qué viene todo esto y por qué vendrá la ira de Dios en misericordia contenida en Apocalipsis 16, que son las plagas finales en donde se va a destruir toda la tierra con distintas plagas, ¿no? Pues viene por el pecado, por la culpabilidad de este. Porque lo que estamos viendo ahora, las señales y lo que está haciendo Satanás, son consecuencias del pecado, es el mal. Pero el mal no trae la segunda venida de Jesús. En la segunda venida de Jesús la trae la culpabilidad. Cuando todo el mundo sepa que es culpable o que tiene culpabilidad, entonces se podrá obrar en justicia y podrá dar la paga a cada uno. Pero mientras, no puede ser, porque si no sería injusto. Con lo cual, vemos aquí un montón de pecados. La inmundicia, ser avaro, ser fornicario, ser idólatra. Estos no van a tener herencia con Cristo y Dios, no van a ser salvos, no van a vivir en la eternidad.
Nosotros, cuando conocemos esto, debemos, con la ayuda de Dios, cambiar nuestras vidas y enseñar a la gente que las vidas mundanas, las vidas típicas que tienen las personas no llevan a ningún lado, llevan a la muerte eterna y quizá vivir bien un tiempo aquí, pero nada más. Y el objetivo del cristiano y de todo humano de este mundo, de hecho, es poder heredar la vida eterna, poder ser apto del cielo. Por tanto, no nos dejemos engañar con palabras vanas, sino que actuemos como verdaderos hijos de Dios, no participemos de las obras de las tinieblas. Y esta cita, página 625, párrafo 1 y 2 del Deseado de todas las gentes. Esta cita es impresionante y la siguiente, que será la última de ese tema, aún más, porque veremos que es literalmente escrito lo que provoca la segunda venida de Jesús y veremos que no son las señales, sino que es la preparación y por fin el surgimiento de una generación preparada y que vence el pecado, apta para dar el fuerte pregón y luego sí desencadenar los eventos finales, empezando por la ley dominical y propiciando así la segunda venida de Jesús. Dice, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su Iglesia. Por tanto, ¿se pueden vencer todas las tendencias orientadas hacia el mal y orientadas hacia el bien? ¿Se puede vencer toda la herencia de pecado que tenemos de serie? Y también los pecados que hemos hecho nosotros mismos, que por tanto son cultivados. ¿Se puede vencer? Por supuesto que sí, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Hay una doctrina muy extendida que es que no podemos dejar de pecar, que eso se soluciona con la venida de Cristo. Es un engaño tremendo, ya que si estás pecando cuando viene Jesús, no serás de los salvos, no vas a heredar la vida eterna. El pecado y la transformación del carácter, la purificación del carácter, debe ser mientras estamos vivos y en esta tierra. Y vemos que es perfectamente posible. Eso es parte esencial del Evangelio final que se tiene que dar al mundo. Dice el último párrafo, acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Por tanto, mientras no se vea esta perfección de carácter en su pueblo, su honor no está vindicado, con lo cual aún no puede ejecutar justicia y venir a buscarnos, porque no hay pueblo para venir a buscar realmente. Quizá hay alguno desperdigado por ahí, pero no se ha formado aún la generación final. Y última cita, última diapositiva del tema, Palabras de vida al Gran Maestro, página 47, párrafos 3, 4 y 5. Desde que descubrí estas citas son de mis preferidas y son de una clarividencia impresionante y creo que todos lo debemos conocer, estudiar y aceptar también. Dice, el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha según su género para vida eterna. Eso es el fruto del Espíritu, que nos narra Gálatas 5. Cuando se tiene esto, que es un conjunto de frutos, pero que en realidad es un todo, no se puede tener uno sin el otro, es cuando uno está realmente convertido y puede ser cosechado para vida eterna. ¿Y qué pasa cuando será así? Pues sigue diciendo, cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es legada. No se tarda en meter la hoz cuando hay fruto, se siega inmediatamente. Y eso también sucede en el plano espiritual. Cristo espera, con un deseo anhelante, la manifestación de sí mismo en su Iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esta es la condición sine qua non para que pueda venir Cristo a la tierra por segunda vez y que se termine el conflicto. Que su pueblo refleje perfectamente su carácter y entonces Él puede venir a cosechar y a meter la hoz, porque si no hay eso, ¿a quién va a cosechar, verdad? Es imposible. En agricultura, si no hay fruto, no se va a cosechar. Si una tomatera no da tomates porque ha pasado algo, no va a la agricultura a coger tomates porque no hay. En cambio, si hay, sí que va enseguida y los recoge y los guarda en su trastero o se los come. Con lo cual, a nivel espiritual también, cuando haya una generación que tenga el carácter de Cristo reproducido perfectamente en ella, o sea, que haya dejado de pecar, que haya andado realmente en el camino de la santificación, Él vendrá
por segunda vez y vendrá a buscarlos, a los vivos, que serán estos, y a todos los salvos de las otras épocas que ya pasaron al descanso en su momento. Sigue diciendo, todo cristiano, y eso nos tiene que recordar lo que hemos leído de 2 de Pedro 3, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se apresura? Porque tenemos que esperar también, estar atentos a las señales, pero también apresurar. ¿Cómo lo hacemos? Pues predicando y viviendo el Evangelio. Dice, si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio, rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Con lo cual, no debemos ser cristianos que estemos en el sofá, no debemos ser cristianos que estemos dormidos, que estemos en plena letargia, debemos ser cristianos activos, cristianos que realmente demos el alimento oportuno y a tiempo y verdadero a la gente para que así se arrepientan de sus malos caminos y conozcan a un Dios que tienen completamente desconocido, que lo conozcan y empiecen a ver la vida de otra manera. A mí me pasó hace 8 años casi y me cambió por completo la vida el Evangelio. Ciertamente no todas las personas que lo oigan lo aceptan, pero bien, eso ya es cosa de cada uno. Nosotros los que conocemos tenemos el deber de predicar el verdadero Evangelio al mundo y así apresurar la segunda venida de Cristo. Estar atento a las señales, por supuesto. Avisar de que estos son las escenas previas a la segunda venida. Pero también debemos enseñar a que tenemos que vencer el pecado en nuestro cuerpo mortal y que es posible porque Cristo así lo hizo. No debemos ser cristianos oidores o pasivos. Debemos ser cristianos hacedores y activos. Bien, este tema hasta aquí llega. Hemos visto realmente la gran crisis sanitaria que estamos viviendo en estos días, la del coronavirus. Hemos visto que es parte de las señales, hemos visto otras noticias que hacen referencia a esto en muchas áreas distintas. Vemos que esto va a provocar seguro una gran crisis económica. De hecho, la crisis sanitaria es la excusa para que llegue la crisis económica, es la que se va a quedar durante tiempo, y debemos estar unidos a Dios para no ceder al temor y para no ser participantes de las actitudes de pánico que tiene el mundo. Debemos ser luces y brillar donde hay oscuridad. Es el momento perfecto para elevar el Evangelio al mundo y poner la ley de Dios en alto y predicar el Evangelio, porque vemos que consecuencias como estas son también por el pisamiento y el rechazo continuo del mundo a la ley de Dios, un mundo que hace lo que quiere y que vive para sí, cuando realmente deberíamos vivir para Dios y prepararnos en esta vida transformando nuestros caracteres para ser aptos para poder heredar la vida eterna, la verdadera vida, la única que nos debería importar, porque esta, como hemos visto que dice Santiago, son simples neblinas. Con lo cual es momento de actuar, es momento de estar gozosos porque se acerca el día de nuestra redención. Hasta pronto.